Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Arévalo Hernández. Soy estudiante de la licenciatura en Gerontología del segundo módulo y el día de hoy les hablaré junto con mi equipo sobre la dignidad humana de Josep Rafael Moncho y Pascual. En este libro se mencionan a muchos autores hablando sobre la dignidad humana, pero yo les hablaré más sobre Kant. Immanuel Kant fue un filósofo alemán del siglo XVII, el cual fue considerado uno de los pensadores más influyentes de la era moderna. Él menciona la dignidad humana en 3 ocasiones, las cuales él dice que la dignidad humana se entiende como una máxima de la limitación de nuestra autoestima por la dignidad humana en la persona de otro y por lo tanto el respeto en sentido práctico, la cual se expresa como observantia alis prastanda, la cual es una frase que puede entenderse como que el respeto del otro limita la autoestima propia. Aunque se pudiera pensar que el respeto y la autoestima se interlimitan con todo, la limitación de la autoestima es más patente que la hipotética limitación del respeto. Luego parece pensar que la autoestima es susceptible de exceso, mientras que el respeto no lo es. En todo caso, el respeto a las personas es una dimensión inevitable de la dignidad humana. Es una dignidad, pues el hombre no puede ser utilizado por ningún hombre, solo como medio, sino que debe ser utilizado siempre a la vez como fin, y su dignidad estriba precisamente en que él se eleva sobre todos los seres del mundo, que no son los hombres, pero pueden ser utilizados consiguientemente. Se eleva sobre todas las cosas. Así pues, como él no se puede vender a sí mismo por ningún precio, así también tampoco puede obrar contra la autoestima de otros hombres, o sea, lo están obligando a reconocer prácticamente la dignidad de la humanidad en cada otro hombre. Por consiguiente, pesa sobre él un deber que se refiere al respeto que necesariamente hay que mostrar a cada otro hombre. La dignidad es un valor que tiene un rango privilegiado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También es el vértice del conjunto valorativo y del conjunto normativo. Se dice que los valores superiores tienen por base la dignidad. Asimismo, considerando otro de los pactos internacionales, dice que los derechos se desprenden por la dignidad. Ahora hablaremos sobre las notas positivas de la dignidad humana, las cuales son 3, que Kant afirma en sus libros, la cual se reconocen como los libros kantianos de moral. En el primero tenemos fin en sí mismo. La persona es afirmada como fin en sí misma. Las cosas son medios, las personas racionales son fines. Así se recupera la categoría de causa y final que sobresaliera con Aristóteles y en general en la antigüedad. Sin embargo, la categoría de fin en Kant es más bien una limitadora que dadora, de contenido positivo para valores y normas. Con solo eso hacemos la sugerencia para discutir las simplificaciones teóricas del fin en sí. De modo que las cosas son medios, las personas son fines, y respecto a Dios, Dios es un fin, pero no anula a las personas humanas como fines. Kant considera todo ser racional como fin. Cuando menciona a Aristóteles, él antes decía que los humanos debían serle fiel y debían tener todo su valor hasta su dignidad ante un ser supremo, de que ese ser supremo es el fin y nosotros seríamos los racionales. Pero Kant dice que todo esto es de manera igualitaria, tanto como soberano y como hombre tenemos los mismos derechos. Y en cuanto a Dios, muchos dicen que Dios es el ser supremo, pero también Kant dice que Dios, junto con los hombres, Él nos dio la vida, pero no debemos relacionar todo con que estamos aquí solo por Él.
En el segundo tenemos voluntad y naturaleza racionales como situs de la dignidad. Esto, según veíamos con Kant, que localiza que la dignidad en el ser racional. El ser racional comprende a Dios y a los hombres, no diciéndose nada de los ángeles o espíritus puros. La diferencia y el encubrimiento del fin sobre los medios radica. Hemos visto que la naturaleza racional, pero ello lleva a la exclusión de la patología o sentimientos del seno de la dignidad. Se puede precisar que la voluntad racional, como sede de la autolegislación, es la base de la dignidad. Y ahí tenemos lo que es autolegislador, que en todo caso, como ser racional, es legislador, pues el hombre no es propiedad del soberano. Como ciudadano, que debemos ser considerados siempre como miembros colegislador, solo un ser autolegislador es digno, no lo es el súbdito del súbdito. Tenemos que el hombre determina y define sus propios fines y metas de manera consciente. Esto supone la democracia representativa para Kant. Debe dar su libre acuerdo por mediación de sus representantes. Ahora nosotros hacemos observar que la autolegislación solo se da de manera plena en la democracia directa. Sin esta pensamos que hay una merma de la dignidad humana. Quede pues patente que sin autolegislación democrática no hay dignidad humana, y diremos que la concepción democrática de Kant no es bastante radical. Pese a su admiración por Russell, este punto es más que positivo que la apreciación de Kant, que es ambivalente. Luego tenemos también los postulados, que son los aspectos negativos de Kant sobre el contexto de la dignidad humana. En los aspectos negativos, Kant menciona 3 aspectos. El primero es en el mundo político. Se dice que sin ninguna dignidad ahora no puede haber ningún hombre en el Estado, pues por lo menos tiene la dignidad de ciudadano. Por la manera de expresarse, la dignidad de ciudadano o súbdito es una dignidad marginal o inferior. La completa dignidad la tiene el legislador. Para nosotros, el autolegislador o colegislador, el súbdito tiene una dignidad participada y analógica, podemos decir marginal, dependiente de su obediencia al legislador. Ahí se encuentra un fallo en el ideal democrático de Kant. Como segundo punto, tenemos en el mundo jurídico penal. Según Kant, el delincuente penado es hecho puro medio del arbitrio de otro. Queda reducido a servidumbre. He aquí una negación abierta de la dignidad y una reducción de los delincuentes al estado causal. La excepción a la dignidad debiera justificarse, pero es una excepción sin justificación posible, pues nosotros pretendemos que no hay principio superior al de la dignidad. Para justificarse, hay excepciones a ella. Sigue que el Estado y el derecho, coactivos y retributivos, caen bajo las reservas que podemos formular en nombre de la dignidad humana. El tercero es en el campo económico. Los fenómenos económicos, la economía de mercado y, en todo caso, el trabajo son el fruto del contrato. O sea que Kant bendice el mercantilismo como campo de acción de la libertad. Ahora, una crítica del mercantilismo inspirada en la alineación marxiana nos revelará discriminaciones vejatorias para la dignidad. En las causas del mercado, el contrato de trabajo no puede ser libre si la alternativa es morirse de hambre. En los efectos del mercado, el consumo se jerarquiza en estratos, desde la clase monopolizadora a los estratos miserables. Es evidente que el mercado es desigual, que reserva la plena dignidad a una fracción, jerarquizando el resto en estratos superpuestos. Así ataca el mercado a la propia noción de dignidad, que no admite discriminaciones ni jerarquías.
Bien, ahora hablaremos de más allá de Kant. Aquí propondremos superar a Kant y radicalizar la perspectiva de la dignidad humana en 3 aspectos: en la esfera política, en la esfera económica y en la inclusión de la patología de la dignidad. En el apartado A tenemos el impacto de la dignidad en la esfera política. En este apartado hablaremos de que en la dignidad es referida a ser un legislador, autolegislador, colegislador y autocolegislador. En este apartado se ha de considerar que el hombre tiene el privilegio de determinar y definir sus metas y fines generales y lo hace mediante la ley. O sea, el fin en sí de la dignidad es un fin que autodefine y autodetermina. Ahora, si la autocolegislación es posible, entonces la democracia indirecta es insuficiente. Esta consiste en una delegación imperfecta que supone partidos y facciones, supone la oligarquía en el seno de los partidos y opera según un principio de la mayoría en ser senador. Mientras que en la democracia directa se cumple el desideratum de la autocolegislación, y en ello de forma plena, basta que se centre en la legislación fundamental, y en esto tendemos lo que son las leyes constitucionales y las leyes penales, y esto dejando a lo demás a la reglamentación, sea por parte de una asamblea representativa o sea por parte de un ejecutivo subordinado a un legislador. Bien, ahora pasamos al apartado B, que es un impacto de la dignidad en la esfera económica. En este apartado hablamos de que en el mercado prácticamente es una institución medular y definitoriamente no igualitaria que se subdivide en 2. En la primera, que es producción, y en la segunda, que es consumo. En la producción tenemos que esto funciona con uno de los asalariados que pasan a ser reducidos a mercancía, y en el consumo, que es donde el hombre y sus necesidades se ven mediatizados por poder adquisitivo. En ambos procesos el hombre se convierte en cosa y pierde su dignidad. Aquí tenemos el ejemplo de que el hombre igual a mercancía es por definición hombre, cosa utilizable, teniendo incluso un precio, nada más contrario a la idea de la dignidad. En la aplicación plena, el valor de la dignidad humana supondría una transformación radical e incluso a la superación del mercado. Probablemente hubiéramos de postular la desmonetización de las relaciones humanas y la superación del homo economicus o calculador y egoísta. Si bien esto sería posible si estableciese una justicia distributiva eficaz como misión del Estado y que vigilase por la satisfacción pública de las necesidades de la gente, o por lo menos las básicas. Esto sería inevitable en el caso de verificarse la profecía marciana de la abolición del trabajo. Esta necesariamente supondría el colapso del sistema mercantil y puritano, desapareciendo el actual sistema retributivo que con desigualdades asegura ahora la subsistencia de la gente, pero con una gran mayoría de marginados. Bien, ahora pasamos al último apartado, que sería la inclusión de la patología en la dignidad. Para este apartado tenemos al dualismo kantiano, que hay que proponer que el hombre complejo y entero, con inclusión de sentimientos y necesidades, o sea, con inclusión de la patología, es sede de la dignidad humana. Para esto tenemos el autor que lo expresa bien, que es De Working, pues divide el monomio kantiano de respeto en un binomio compuesto de respeto y consideración. Para el binomio de compuesto de respeto, tenemos que se dirige a la parte racional y moral del hombre. Ahora bien, para el binomio compuesto de consideración, tenemos que se dirige a la parte sintiente del hombre, por la que es capaz de la frustración. Por ello se dice, hablando del derecho fundamental de la igualdad, que los individuos tienen derecho a igual consideración y respeto. Otro camino para integrar la patología
es atributiva por una propuesta del autor Marx y lo interpreta el autor Giddens, y esto se habrá de atribuir a un momento utópico. Bien, ahora Giddens dice que en la sociedad socialista el carácter de la autoridad moral no requerirá la conservación del elemento kantiano de obligación o deber. Bien, ahora nosotros explicamos que el tema diciendo que la norma moral irracional causa la construcción o violencia de los sentimientos o patología, y que a dicha violencia o construcción de los sentimientos o patología dejará de existir como marca de la conducta moral en la sociedad futura e ideal. Más aún, como quiera que la explotación básica para Marx es económica y social y recibe el nombre de alineación, aquí podemos perfectamente suponer que la construcción patológica de los sentimientos es un reflejo de la explotación social, convirtiéndose así en el yo o en satélite de la explotación social. Por lo tanto, postulamos que los sentimientos y necesidades deberían encontrar expresión no forzada ni reprimida, expresión armónica con la norma o razón moral, y que esto se conseguirá plenamente en la sociedad futura e ideal. Apéndice: la universalidad de la dignidad humana. La dignidad humana es universal, al menos implícitamente, pero hay un principio confirmador, y es el principio de no distinción o no discriminación que está en el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual refuerza y explicita dicha universalidad. La razón de ello estriba en que toda discriminación resulta en merma y contradicción del ideal, pues excluyen sujetos de la aplicación del ideal, lo que es una contradicción desgarradora del ideal, resultando unos dignos y otros indignos. Por otro lado, la plena aplicación de principios universalizadores como el de no discriminación y el de no contradicción son aplicaciones del principio de la igualdad. Finalmente, es el valor de la igualdad que es responsable de la aplicación universalista de la dignidad humana. La anatomía moral propia de la dignidad tiene 4 etapas. La número 1 es la autodeterminación humana. El hombre decide por sí mismo los fines y valores que quiere perseguir. Esta capacidad decisoria de fines y valores es un rasgo que forma parte de la noción de dignidad humana. El hombre en el orden moral o de la acción es principio en sentido eminente. Si se le quita al hombre dicha capacidad, queda alineado o reducido a siervo, es decir, a instrumento de una voluntad ajena aunque fuera divina. Y se divide la autodeterminación humana en 2 grandes zonas. La primera es la autodeterminación singular y no convergente de fines, metas y valores individuales o subjetivos. Esto equivale al principio de la autonomía liberal, que es individual. Equivale a la zona de libertad privada, que se puede formular como zona de libre disposición de sí mismo, que indicará que cada hombre trae consigo al nacer un derecho igual, imprescriptible, a vivir independiente de sus semejantes, en todo aquello que solo esté relacionado consigo mismo, y a disponer como le parezca de su propio destino. La segunda es que hay una autodeterminación que es común y compartida sobre fines y valores generales. Cuando es común y colectiva, versando sobre objetivos y valores generales, la autodeterminación se convierte en autolegislación. Tendremos en cuenta a Aristóteles cuando dice toda ley es general, también a Rousseau cuando explica: entonces la materia sobre la que se dictamina es general como la voluntad que dictamina. Es ese acto que yo llamo una ley. O sea que Rousseau distingue en la ley 2 cosas que son generales: el sujeto o pueblo legislador y la materia que es objeto de legislación y que también ha de ser general. Bobbio, en un libro llamado Contribución a la teoría del derecho, considera posible la generalidad de la ley en un triple aspecto. Como número 1, el sujeto legislador, cuando es el pueblo o voluntad general. El número 2, el objeto de la ley, cuando la acción es abstracta o es una clase de acción. El número 3, el sujeto al que se impone la ley, cuando es el pueblo o clases enteras de sujetos. Ahora, si bien
Bobbio admite normas particulares o individuales que admitiríamos como decretos o reglamentación. Rawls reserva el nombre de leyes a las normas generales, exigiendo expresamente la generalidad del sujeto legislador y la generalidad de la materia objeto, pudiendo confundir esta con el sujeto de la obligación. De esta manera, Rawls precisa la mera indicación de generalidad que Aristóteles atribuía a la ley. La segunda etapa es la autolegislación. La autonomía moral supone dos vertientes de autodeterminación, como se ha mencionado, identificándose como legislación, en sentido propio con la segunda. Hay una vertiente de autodeterminación singular, expresión de la propia libertad individual sobre fines y valores subjetivos que son los que solo afectan al individuo. Y hay otra vertiente de la autocodeterminación, es decir, la esfera de la decisión compartida. Al ser compartida se convierte en autolegislación, colegislación y autocolegislación. El hombre, al consensuar sus opciones fundamentales, legisla, es decir, dictamina un orden inteligible, previsible y realizable de sus actos. En ese proceso el hombre procede de la ley y se produce con la característica de la generalidad que es inherente, con proyección histórica y de futuro como previsión de futuro y de totalidad social. Los aspectos en los que la ley se revela como empresa común son los siguientes 4 puntos. Como número 1, la ley de la autolegislación es formulada por consenso. El consenso es un fenómeno social que en vergadores pues expresa convergencia y coincidencias de voluntades, y la libertad individual se ve reforzada por la libertad colectiva. Número 2. El consenso, en su dimensión colectiva, es producto y revitalización de la sensibilidad valorativa social. Se afirman valores y estos se inclinan en cierto sentido. Ya no dejan indiferentes a los miembros del cuerpo social. La sensibilidad valorativa es la instancia que prepara y procede, como también sigue la formulación de la ley y de sus valores. Número 3. Si la ley versa inicialmente sobre los valores como su motivo, expresa una dimensión especial del deseo. Se sabe que el valor es esencialmente objeto de preferencia. Por lo tanto, con la formulación de los valores en la ley, se formulan preferencias, deseos y opciones que son socialmente o colectivas. Número 4. Los valores superiores podrían llamarse al estilo de Habermas, una forma ideal de vida, pero la reduce a apariencia trascendental, y nosotros podríamos atribuirle la causalidad final de Aristóteles y los antiguos. Como número 5 y último, en nuestra concepción, los cambios de legislación y de valores son posibles, pero de todas formas los cambios a nivel mundial son difíciles, lo que hace pensar en que la sociedad futura ideal, los cambios no serían conflictivos ni contradictorios. Autolegislación suprema. Recordemos que la autolegislación es el poder humano de darse órdenes. Este concepto ha capacitado al ser humano para diseñar y emitir sus propias leyes, que rijan así su propia vida para lograr su propio bienestar. Los conjuntos normativos son jerárquicos. Estos se pueden distinguir en su interior en niveles: el fundamental, el derivado y por último las aplicaciones. Los valores superiores son establecidos en el nivel supremo. Estos son básicos y fundamental. Para que una autolegislación sea plena y así perfecta, se tiene que dar en el nivel supremo de los valores superiores, es decir, en el último nivel. Una autolegislación cuya autolegislación no es suprema es incompleta e imperfecta, y así es limitada. Si la autonomía afecta a la legislación, conviene analizar los siguientes puntos. Punto número 1. Una autonomía que se expresa por el consenso, es decir, por un acuerdo, debe suponer únicamente como regla de formación no conformarse con la simple mayoría, sino considerar ambas partes. Solo en las cuestiones fundamentales se debe decidir por unanimidad, ya que la minoría no sería autolegisladora. Punto número 2. La autolegislación suprema propone valores últimos, no supremos, que son escalones inferiores de la autolegislación. Punto número 3. Los valores supremos serían principios reconocidos también como axiomas en el orden cognitivo,
acompañado de opciones y deseos fundamentales en el orden evolutivo. Las opciones secundarias aparecerían en los niveles inferiores, es decir, en los últimos. Punto número 4. Santo Tomás decía que los principios formulan los fines generales de la condición humana, apelando así a su causa final. El punto número 5 es la consideración de la historia, que pronostica 2 estadios, es decir, 2 periodos, un estadio progresivo y por etapa. El segundo y último estadio es el futuro y el definitivo, que sería la plena realización de los valores superiores. Universalidad de la autonomía moral. Recordemos que la moral son aquellos conjuntos de costumbres y normas que son considerados buenos. Al igual debemos recordar que la dignidad humana es universal, no se puede regalar ni se puede comprar. Este valor es dado por el simple hecho de ser humano. Que la autonomía moral es nota propia de la dignidad humana y también debemos de precisar que es universal. Pero existen algunas consideraciones. Los niños. En el desarrollo cognitivo moral que describe Piaget, pensamos que este fenómeno es una fase de evolución hacia la autonomía. Pero ¿qué hay que decir de los tontos? Quizás diríamos que contrariamente a los niños no son capaces de evolucionar hacia la autonomía. Hay que considerar todos los escenarios posibles para hacer una valoración justa.